continuar en esa meta y culminar esa meta tan cercana y tan anhelada. Para esta semana tendré a bien desarrollar el tema clasificación de las circunstancias indiciarias. A lo largo de todo el curso hemos venido hablando de indicios. Esta palabra la han estado escuchando ustedes demasiado en mis clases y hoy pues trataré de explicar lo relacionado a la clasificación de las circunstancias indiciarias. Es un tema bastante complejo, un tema que por sí necesita que ustedes profundicen tratando de investigar por medio de internet. Ahí hay mucha información, muchos libros que les ayudarán a ustedes a ilustrarse de una mejor manera, pero respecto del tema en sí, no hay. Y es por eso que ha sido bastante difícil armar la clase para que al momento de transmitírselas pueda ser entendible, pueda ser, aparte de amena, pues entendible, que es lo más importante con ustedes. El objetivo de la clase. ¿Qué es lo que pretendo? Bueno, como primer punto, lo que pretendo es darle continuidad al desarrollo del programa de estudio. Yo siempre lo he dicho y algunas veces me ha tocado dar algunos otros cursos y sí, siento que pues a veces los programas están un tanto complicados para poder desarrollarlos en clase. Pero este desconozco quién lo haya realizado, quién lo haya pues ordenado de esa manera, pero ha sido muy atinada las clases una tras otra. O sea, los temas no han dado chance a que uno se vaya perdiendo o que diga, bueno, vamos a regresar o esto lo vimos en la clase 3. No, nos han traído en un hilo que ha sido hilvanado de una forma correcta, que ha tenido mucha lógica y pues hoy por hoy, en ese mismo orden, he estado dándole continuidad al programa. También lo que pretendo es explicar la clasificación de las circunstancias indiciarias, su importancia y aplicación en la parte práctica del proceso penal guatemalteco. ¿A qué se refiere esa clasificación de las circunstancias indiciarias? Bueno, recordemos que el proceso penal o en sí, todo el proceso lo abarca una parte sustantiva y una parte adjetiva. La parte sustantiva son todas aquellas leyes que nos consagran o que nos abarcan tipos penales y penas. Esa es la parte sustantiva. La parte adjetiva es la que nos abarca todo el trámite que lleva un proceso. ¿Qué se va a hacer cuando se ha cometido alguna acción que es tipificada como delito? Entonces, leyes sustantivas, hay muchas, hay varias. Les podría decir yo o pedir de ejemplo que me nombren 10 leyes sustantivas, 10. Y aún quedarían bastantes en el aire. Pero ¿qué pasa si yo les digo, nómbreme 3 leyes adjetivas penales? Ahí nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque leyes penales adjetivas solo tenemos nuestro Código Procesal Penal. Y gracias a Dios que en un solo código está todo lo que va a pasar en un proceso. Esa clasificación pues ha sufrido reformas últimamente, pero aún así es uno solo. Y desde esa perspectiva trataré de explicar las circunstancias indiciarias. Indicio desde la perspectiva sustantiva y el indicio desde la perspectiva adjetiva, ya dentro de un proceso penal guatemalteco. Es necesario, si vamos a hablar de indicio, que se hable de la etimología de esta palabra. Indicium es una derivación de indicare, que significa indicar, hacer conocer algo, mostrar, hacer saber. Entonces, en sentido amplio, pero con un criterio más dinámico, preferimos pensar que indicio proviene de indicere, resultante de la contracción de dicere, que denotaría el hecho, pero iluminado por el argumento probatorio que de él obtiene el intérprete. Es decir, nos está mostrando algo, pero algo que debe ser reforzado con un argumento. No solo decir, señor juez, aquí está el indicio,
o aquí está el medio de prueba con el cual se demuestra que el sujeto A estuvo en la residencia del sujeto D. No, o sea, basta con que se le diga esto. A A se le encontró esto que era de B, punto. Pero en algunas circunstancias, un objeto, un documento o algo que consideremos nosotros como indicio no va a poder culminar esas etapas, esos procesos de ser indicio, luego ser evidencia y luego ser prueba, por alguna u otra circunstancia que vaya surgiendo del proceso, por esas dificultades que pueda encontrar a lo largo, por cualquier razón, ya sea ajena, regularmente son ajenas a la voluntad de alguno de los sujetos procesales. Y entonces es donde se necesita argumentar e indicarle al juez el por qué ese objeto le va a demostrar a él que es el responsable del hecho que se le atribuye, en el cual resultó como víctima B. Yo recuerdo que en mis primeras clases, en los primeros semestres cuando doy clases, me gusta leer. No es que yo quiera evadir esa obligación mía, no, me gusta poner a leer a los alumnos. Bueno, fulano lea el artículo tanto, usted lea el artículo tanto y los pongo a leer. Y me he dado cuenta que sí les cuesta mucho leer en público o hablar en público. Y están repitiendo algo que ya está plasmado en un código. No tienen que ir estructurando un pensamiento lógico en un tiempo cronológico también. No, sencillamente tienen que repetir algo que ya está escrito y les cuesta al principio. Estoy hablando de tercer semestre, porque nunca he dado primero y segundo, pero sí de tercero en adelante. Y me doy cuenta de que pasarlos al frente, y eso que son compañeros, se conocen. La vergüenza sería lo de menos, porque pues nos conocemos y todos estamos igual. Todos vamos en lo mismo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esa vergüenza, esa timidez que se siente o que uno tiene al principio, debe ser destruida. O sea, debe ser cancelada, anulada, y debemos de tener esa fluidez de palabra. ¿Cómo le llaman? Esa fluidez, tiene que ser muy chispudo usted para hablar. No solo le va a decir al juez, sí, señor juez, aquí está, y es él. Hay un meme, no es un meme, hay una publicación que anda, incluso yo lo puse hace poco en el Facebook, de que todo lo que los abogados decimos tiene que ser técnico, ordenado y rimbombante, tiene que sonar así, que demuestre la preparación que hemos adquirido a lo largo de muchos años, y esa preparación solo nos la va a dar la lectura, esa fluidez, esa soltura de lengua. Yo les decía el espejo, y repita muchas cosas, hable enfrente del espejo. Y sí, a uno le da vergüenza hablar enfrente del espejo, y uno se ve cada facción, cada detalle del rostro, y da vergüenza, pero venciendo eso, usted va a poder hacerlo. ¿Por qué es importante? Porque tiene que convencer, tiene que argumentarle algunas veces a un juez y otras veces a tres, cuando es un tribunal colegiado. Cuando los delitos son de impacto van a haber tres jueces y usted va a tener que luchar con ellos y luchar contra la barra acusadora o del lado en el que esté. Yo recuerdo en mis inicios en el Ministerio Público, ya por 1999, escuchaba a los compañeros auxiliares fiscales hablar y discutir lo que les pasaba a ellos en las audiencias. Yo era oficial, yo ni siquiera entendía por qué estaba ahí. Y decía, qué bonito hablan, qué técnico se oye. Hay gente que tuvo una audiencia de revisión de la medida de coerción, pero el abogado defensor se opuso, o fíjate que yo me opuse porque el abogado defensor argumentó esto, y no. Y es que, pero recordá lo que dice el artículo 264, que solo en estas circunstancias, yo de verdad me apasionaba y decía, yo quiero ser como ellos. Quiero ser como ellos. Pero esa facilidad de argumentación solo la da el tiempo, solo la da la experiencia y
que uno vaya enriqueciendo esos conocimientos, que vaya leyendo. Ahora tenemos la facilidad de Internet. Bueno, voy a googlear mi libro virtual y me lo voy a leer porque estoy haciendo cola de 2 horas y voy a leer mi libro. Lo voy a descargar y lo voy a leer. Esa es la forma en la que ustedes van a tener éxito para argumentar un hecho que van a considerar, que van a pretender probar. Ya no es tanto en sí del objeto material, sino de la forma en que usted lo va a decir, en su don de convencimiento. No es nada fácil, muy complicado, porque usted no sabe, en el caso de que seamos defensores, usted no sabe qué tanta facilidad de palabra tiene el fiscal. En el 2019 estuve en un debate en un juzgado de mayor riesgo y el fiscal de verdad era tan jovencito, muy joven, y tenía una fluidez y un dominio total del proceso, de la teoría, y hablaba de cada delito y decía, honorable juzgado, en este caso el delito se consumó toda vez de que, y hablaba. Y yo de verdad, era abogada defensora, pero me fascinaba escuchar cómo hablaba el joven, porque si es tan jovencito. Quiere decir que ha leído mucho, domina mucha teoría, mucha doctrina, y la concatena con la ley. Se escuchaba muy lindo y muy todo, pero luego cuando le tocó a los defensores, éramos una manada, por así decirlo, de defensores, todos en contra de él, y cada uno con su propia experiencia, con su propio argumento, que también nos escuchábamos muy bonito. Pero ahí es donde surge ese litigio, ahorita de esto probatorio que nos va a desencadenar en el litigio, porque esa es la raíz de su éxito, ese don de convencimiento que tiene que ir desarrollando. Pero bueno, vamos siempre al indicio desde la perspectiva sustantiva. En la práctica, en la escena del crimen, ese objeto material con el que usted va a convencer al juez, sin argumentar mucho. En la búsqueda de indicios se debe observar con todos los sentidos, ver, oler, sentir, oír, y asegurarse de revisar en detalle todo el escenario criminal. Por ejemplo, sectorizar de forma imaginaria la búsqueda y observar de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, dividir por áreas y segmentos, paredes, piso, techo, gradas y otros. ¿Por qué repetí esto de la clase anterior? Porque es importante. Para que ustedes no tengan o no se les dificulte mucho argumentar con un indicio, pues basta que el indicio hable por sí mismo. Y es por eso que en el escenario criminal debemos recolectar todo, sin menospreciar los detalles. Recordemos aquellas clases anteriores. No puedo irme muy a detalle en esas clases porque pues perderíamos mucho tiempo. Bueno, son bastantes presentaciones y fuimos para acá. Estábamos viendo entonces que para que a ustedes no se les dificulte un argumento, deben de buscar con todo el detalle en una escena de crimen. Pero entonces, lo que se encontró en el escenario criminal es un indicio o son varios indicios. Hablemos ahorita entonces del indicio como hecho. ¿Qué es eso? Indicio como hecho. Para que podamos con propiedad hablar de indicio, se requiere aprehender el hecho en su momento dinámico. Es decir, cuando se relaciona con la pequeña historia del proceso y con una regla de la experiencia. Fácil. Hablemos con propiedad de este tema. Aprender el hecho en su momento dinámico. ¿Qué es aprender? No es aprender de que yo aprendo escribiendo, leyendo. Es aprender, es capturar eso que ocurrió en el momento, ilustrarle, retrotraer en el tiempo para que el tribunal quede convencido de que así sucedió. Pero tiene que estar relacionado con esta pequeña historia del proceso y con regla de la experiencia. Pequeña historia del proceso.
difiero un poco, bueno, tal vez lo dijo en un tono sarcástico el autor de esta exposición, porque la pequeña historia del proceso no resulta siendo tan pequeña. Lleva 3 etapas y hasta una etapa final del debate, su ejecución, la ejecución de la sentencia en el caso de que sea condenado. No es una pequeña historia. Ocurren hechos. Yo recuerdo que cuando estaba en Villacanales, una compañera recibió la denuncia y una persona pues estaba denunciando de que uno de sus vecinos había entrado a su casa, una casa muy sencilla, y que se había robado su vajilla, una vajilla de ollas, y que todavía debía. Entonces mi amiga pues hizo un allanamiento, fue con el juez y pidió la orden de allanamiento, el juez se lo autorizó porque la persona demostró la existencia y la propiedad de esa vajilla y la describió muy bien. Y todos molestaban a mi amiga. Yo no quise decir nada, pero sí, decía, bueno, tanto para una vajilla. Y alguien sí le dijo, ala, Eran, ¿por qué moviste tanta gente para la vajilla? Para nosotros, dijo, es una simple vajilla, pero para la señora era su patrimonio completo, que ni siquiera era propio, porque todavía estaba pagando, todavía debía. Así hubiera sido una gallina. Yo tenía que trabajarlo de esta manera. Y sí, todos nos quedamos muy... Y efectivamente recuperó la vajilla. Esa pequeña historia del proceso, miren todo lo que abarcó. Una orden de allanamiento, mover Policía Nacional Civil, desplazarse para el lugar, porque ni siquiera era en el casco urbano, era una de las aldeas. Villacanales tiene muchas aldeas todavía lejanas. Esa pequeña historia del proceso. Y tal vez, no estoy diciendo que así sea, porque no lo supe, tal vez hasta algunos elementos de policía que acompañaron decían, bueno, tanta cosa por una vajilla, pero era el patrimonio de alguien. Un bien jurídico tutelado se había visto afectado por algo pequeño. O sea, vemos que no hay que subestimar jamás un procedimiento. Bueno, la importancia de documentar todos los indicios encontrados servirá para que el fiscal realice la valoración de cuáles le serán útiles para proponerlas en cada etapa procesal. Bueno, todo lo que se lleva de un escenario criminal, todo es sometido a un análisis. Una vez que ha pasado este filtro de los análisis, el fiscal va a determinar qué le sirve y qué no. Es decir, con qué se queda y qué desecha. Se llevó 3 piedras. De esas 3 piedras, una me sirve nada más. ¿Por qué? Porque pues se le encontraron cabellos, tenía sangre, y las otras 2 piedras pues no tenían sangre, sino que era pintura. Se desechan las otras 2 y me quedo con esta. Sí, que nos hizo trabajar por gusto, pero no lo sabíamos, no podíamos adivinar. Entonces, yo siempre lo he dicho, más vale que sobre y no que falte. Sobre todo en un caso, en un proceso. Es que fíjese que me encontré este papel, no sé si le sirve, tráigalo. Lo voy a analizar y ya veo si lo incorporo o no lo incorporo. Ay, no, no importa, no, ay, con esto nos vamos, con poquito. No, usted no sabe cómo va a ser su contrincante en el litigio. Entonces, por eso aquí dice, debe realizar una valoración el fiscal de todos los indicios que encontró en el escenario criminal y determinar cuáles le van a servir para proponerlas en cada una de las etapas procesales. Ya ustedes saben cuáles son las etapas procesales. La intermedia, que es la de investigación, que es donde apenas comienza el proceso. Luego estamos en la intermedia. No sé si les dije así, la preparatoria es la primera donde se investiga, la intermedia es donde la fiscalía hace su requerimiento fiscal, es decir, por medio de una acusación, una clausura, un sobreseimiento. Pero veamos que logró recuperar bastantes indicios, bastantes evidencias y le es suficiente para presentar una plataforma acusatoria. Luego nos vamos entonces ya al debate. Cada una de esas etapas. Y entonces, él tiene que ir viendo qué le sirve y qué no le sirve. Hasta aquí hemos hablado del indicio desde la perspectiva del derecho penal sustantivo. Vámonos ahorita del otro lado al derecho adjetivo, el derecho penal adjetivo. Vamos a ver la naturaleza de la prueba indiciaria.
Aquí vamos a regresar un poco a sus clases de lógica jurídica, no solo de penal, sino de lógica jurídica. Yo estoy averiguando y me indicaron que en el tercer semestre llevan esta clase. Necesito que pongan mucha atención, quiero ver cómo estamos con la asistencia. No sé si están teniendo problemas para conectarse. No, creo que estamos. Les agradezco la participación. Naturaleza de la prueba indiciaria. Estamos hablando de prueba, no solo prueba. Recordemos lo que dije hace unos minutos, indicio, evidencia, prueba. Pero aquí, aunque estén invertidas las palabras, indicio, prueba. No quedó esa etapa intermedia, que es la evidencia. Entonces, se saltó de ser indicio a convertirse en prueba. Entonces, por lo tanto, es una prueba indiciaria. Los indicios son una prueba crítica, lógica e indirecta, pero estamos hablando desde el indicio, desde la prueba indiciaria, ya meramente en el proceso. Les voy a hacer una adivinanza. No sé si ya se las he dicho, se las dije, creo que siempre la menciono, ¿verdad? Quiero que ustedes adivinen. ¿Qué es? Aquí afuera hay uno que como ladra. Bueno, ladra como perro, tiene orejitas de perro, tiene trompita de perro, patitas de perro, colita de perro. Y toma agua como perrito, así. Más adelante me van a dar la respuesta. Pueden googlearlo si quieren. Bueno, naturaleza de la prueba indiciaria. Siempre hablemos de esa naturaleza que es crítica, lógica e indirecta. ¿Por qué hablaba de esa adivinanza? Porque es algo lógico. La respuesta es lógica. Me decía una amiga, hace muchos años también en el MP, le decía yo, pero ¿cómo vas a irte? ¿Cómo vas a ir a pedir la orden de aprehensión si no tenés el arma? No tenés el cuerpo del delito, lo que le quitó la vida a la persona. Sí, Keila me dijo, pero tengo los casquillos, tengo la huella balística, el iris que dio positivo, me dijo. Lo tengo, ahí está, es él. Y fue ella precisamente la que me hizo esa adivinanza. ¿Qué es? Tiene orejas de perro, ladra como perro, tiene cola de perro, tiene patas de perro. No me vas a decir que es un gato, me dijo ella, o un pato. Es obvio que es un perro. Entonces, la prueba indiciaria, no los quiero ofender con mis ejemplos, pero de verdad, yo de esa forma aprendí y jamás se me olvidó. Y dije, bueno, tiene razón, ella se va a ir con prueba indiciaria, porque le faltaba algo para poder concatenar con éxito todo su proceso, pero no siempre se puede. Pero ella estaba usando mucho su lógica, su crítica. Y aquí indica Carneluti. Podemos decir que cuando se habla de prueba directa, el hecho lo presencia el juez. En la prueba histórica, como por ejemplo en el testimonio o el documento, se le representa al juez el hecho a probar. En la prueba de indicios, es decir, en la prueba indiciaria, ni el juez observa el hecho, ni este está representado. Lo que tiene es un hecho que le sirve de sustento o de base para buscar el hecho a probar. Bueno, creo que aquí, si ya leen ustedes un poco más despacio más adelante, podrán comprender de mejor manera en qué consiste esta prueba directa. La prueba directa. ¿Qué hubiese pasado si mi amiga le dice al juez, señor juez, vengo con todo respeto, con fundamento en el artículo 259 del Código Procesal Penal, a efecto de que me autorice la orden de aprehensión en contra del sujeto A, quien se identifica con DPI y tal? Lo tenía bien individualizado, toda vez de que el 5 de octubre del año 2020, aproximadamente a las 19 horas, con el arma de fuego marca Zapato 1, calibre 9 milímetros, con registro 15678, le disparó en 3 ocasiones al señor B, privándolo de la existencia. Tenemos, yo argumento, sustento mi argumento con el peritaje balístico porque en
allanamiento, inspección y registro que se realizó el 10 de enero del año 2021, en la residencia del sujeto A se encontró el arma de fuego antes descrita, la cual es de su propiedad. Y al hacer el análisis balístico, con los indicios dejados en el escenario criminal donde murió B, da positivo e indica que fueron disparados o percutados por el arma que se le encontró a A. No hay pierde. No hay pierde, todo lleva lógica, todos los indicios llevan lógica. ¿Qué más le va a decir al juez? Ya ahí está todo. La escena y los indicios hablan por sí solos. No digamos si tiene un testimonio. Traigo a X y Y que ellos presenciaron como un hombre alto, rubio, o alto moreno, o bajo moreno, alto, bajo rubio, le disparó 3 veces, escucharon 3 detonaciones de arma de fuego y luego vieron que cayó un hombre en tal lugar. Con eso usted ya está amarrando, como le decíamos nosotros, por completo el caso. Pero, ¿qué pasa si no tiene ni el arma ni el testigo? Solo tiene indicios y una huella balística. ¿Ya? En la prueba directa, toda esa prueba histórica, al juez no le va a quedar ninguna duda. Distinto de la prueba de indicios. El juez no va a poder observar el hecho ni este está representado. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el arma de fuego? Como en el caso de una persona que están buscando desde hace muchos años, muchos meses, que está desaparecida, una mujer, y que han hecho excavaciones por todo el país buscando el cuerpo de esta persona. No hay cuerpo, pero todas las pruebas indiciarias nos dicen que ahí pasó algo y que lo más seguro es de que la persona no está viva. De hecho, la propia fiscalía busca un cadáver porque saben que hubo sangre en la casa y no hubo poca sangre, sino que hubo muchísima sangre. Hubo alguien que dijo, yo escuché que ellos discutían mucho y pasó esto y eso, o sea, pero no hay un cuerpo, pero sí hay pruebas indirectas. Y aunque aquí el juez no se le dé un certificado de defunción, sabe que pudo haber pasado algo, pero dependerá de ese argumento, de cómo se le va a convencer de que los hechos fueron como yo pretendo, como yo ya en su momento creí que había sucedido. Bueno, yo traté de buscarles un ejemplo, otro más, ¿verdad? Pero este sí fue extraído de un libro, no de la vida real. Bueno, no sé si lo sacaron de la vida real. Ejemplo, si A le causa la muerte a B con una cuchillada, puede suceder que haya testigos que relaten el hecho. Puede ser. El testimonio le representa al juez el hecho, pero si no hubo testigos, puede suceder, puede pasar, que se encuentre el cuchillo con el cual resultó muerto B y se establezca que es propiedad de A, que éste había amenazado a B, que se encuentre en la ropa de A manchas de sangre del mismo tipo de la de B, y así varias cositas. El hecho de investigar es saber quién le dio muerte a B. El cuchillo, la propiedad del cuchillo, las manchas de sangre, no le permiten ver al juez directamente al autor del hecho, ni tampoco representan al autor, pero le permiten, sustentado en ellos, inferir que el causante de la muerte de B fue A. ¿Por qué? Dicen ustedes, no, pues ahí está, pero los jueces son demasiado garantistas. Le van a decir a usted, ah, bueno, usted tiene el cuchillo de B, de A. Con este cuchillo le dieron muerte a B. Ajá, sí. Pero ¿y qué pasa si este cuchillo ya A lo había comprado de buena fe? ¿O A se lo encontró tirado? Fíjense que hoy en las noticias, precisamente, yo soy fanática de las noticias. Es más, ahorita termino de dar la clase y me voy a ver las noticias de las 7 de la noche. Y si no veo los titulares, veo las de las 10. Y así toda enferma me dicen, pero hoy en la noticia salió que precisamente en Villa Canales detuvieron a una persona. ¿Por qué? Porque le acusan de que le dio muerte a otra ahí en Vía Canales. ¿Y qué es lo que demuestra, según ellos, que es así? Porque a B, por así decirlo, le encontraron en su poder el teléfono de A. ¿Eso es prueba directa? ¿Qué pasa si este B
por así decirlo, yo no lo conozco y desconozco interioridades del caso, compró el teléfono. O sea, es cierto, es prohibido, incluso hay una ley que nos prohíbe comprar dispositivos de los cuales desconozcamos su procedencia. Pero digamos que sí fue un negocio de buena fe. Todos los negocios son considerados de buena fe. ¿Qué pasa si él va a decir, yo lo compré? Y se lo compré a un señor que por favor me dijo que tenía mucha necesidad que le diera 300 quetzales. Y yo dije, bueno, por ayudarlo. Pero yo no maté a nadie. O sea, puede pasar, pero indirectamente, de momento, nos hace pensar que sí. Y esa espontaneidad del hecho tiene que verse reforzado con el argumento con el que usted vaya a presentarse ante el juez. Porque, por ejemplo, el fiscal llega en este caso y le dice, sí, es que se le encontró el teléfono. Fuera yo la abogada defensora, le diría, sí, yo sí sé que no tiene más que el teléfono, ¿verdad? ¿Usted ya investigó si el teléfono fue reportado robado? Si lo compró de buena fe, sembrar esa duda en el juez para destruir esa hipótesis criminal. Obvio que el juez va a irse por todos los indicios, ¿verdad? Por esa prueba indirecta que se le está presentando. Espero que les esté quedando claro. Bueno, hablando de prueba, el artículo 181 del Código Procesal Penal nos establece, salvo que la ley disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. El Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos. ¿Cuáles son las características de la prueba? ¿Cuáles son los requisitos de la prueba para poder llevarla al MP ante los tribunales? ¿Qué requisitos debe reunir un medio de prueba? Debe ser útil, pertinente, lícito e idóneo. Debe reunir todos estos requisitos porque si no, entonces sería un medio de prueba no permitido por ley. Y así le demuestre, se hace la prueba reina, no lo puede diligenciar porque no fue adquirido u obtenido lícitamente. Pero aquí, el propio artículo, la propia ley, le obliga que debe investigar, que debe averiguar qué ocurrió. Sigamos. Prueba. Estamos hablando de prueba indiciaria desde la perspectiva procesal. 181, siempre en este artículo. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Vuelvo a lo anterior. Lícito, útil, pertinente, lícito e idóneo. Artículo 184. Hecho notorio. ¿Qué es esto, el hecho notorio? Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, pueden prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo declarándolo comprobado. El tribunal. ¿En qué etapa procesal estamos? Si aquí habla del tribunal. Es en la última. En la etapa del debate. Etapa preparatoria, o sea, primera declaración, incluso hasta un juez de paz va a estar presente. Juzgado de primera instancia. Primera declaración. Etapa preparatoria, primera instancia. Etapa intermedia, primera instancia. Tribunal de sentencia, ya con el debate, ya no es un juzgado, ya es un tribunal. Ya tiene otro nombre. Este cuerpo de personas que va a conocer el hecho. Entonces indica aquí que el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, es decir, la barra acusadora y la barra defensora, pueden prescindir de la prueba ofrecida. ¿Qué es prescindir? Pueden renunciar a la prueba, ya sea toda, en su totalidad o parcial, declarando comprobado el hecho. ¿Qué hecho? El que plasma la acusación en su relación clara, precisa y circunstanciada.
Entonces yo siempre me he preguntado, ¿qué hace el 184 en esta etapa, en estos artículos? ¿Por qué no lo pusieron también en el debate? Antes del inicio del debate puede postularse un hecho como notorio. El tribunal con la... Bueno, pero esa es mi idea, ¿verdad? Siempre he dicho que el Código Procesal Penal sí está muy, muy desordenado. Para que ustedes, por favor, lo anoten. Y este hecho notorio no aplica a delitos de impacto, a delitos graves. Se aplica en delitos, pues, que no son de mucho impacto para la sociedad, que no afectan directamente a la sociedad. Por ejemplo, yo lo apliqué muchas veces cuando fui fiscal en los robos agravados. ¿Qué pasaba con el robo agravado? Robo agravado, la pena mínima son 6 años. Igual despojó a una persona de sus objetos de ajena pertenencia. Bueno, robo agravado, 6 años mínima. Entonces le decía, regularmente el abogado defensor era el que se acercaba conmigo, me decía, licenciada, mire, por favor, y si lo ventilamos por un hecho notorio, no se puede porque es un robo agravado. Regularmente se aplica cuando las penas no superen los 5 años de prisión, el hecho notorio. No se puede, licenciado, porque supera los 5 años, son 6 años la pena mínima. Sí, pero mire, licenciada, prescinda de la prueba, el tribunal puede modificar la calificación jurídica y si nos vamos a un robo simple, en donde la pena mínima es de 3 años y prescinde usted de toda la prueba. Y el acusado acepta los hechos, la comisión de los hechos. Ganan todos. ¿Por qué? Porque el tribunal va a tener una sentencia condenatoria y no va a desgastarse tanto porque cada medio de prueba que se ofrece, el tribunal debe diligenciarlo, debe decidir si es aceptado o es rechazado y por qué. Entonces, por eso las sentencias son tan extensas, porque cada medio de prueba tiene que ser debidamente individualizado y argumentado por qué se acepta, por qué se rechaza. Entonces, decían los abogados, se lleva usted su sentencia condenatoria, quedo yo con mi cliente porque pues ya le ponen la pena mínima 3 años, ya puede tener un beneficio, ya sale de prisión y el tribunal pues se ahorra todo eso de la prueba. Pues a veces cuando las personas eran reos primarios, sí se aceptaba. Bueno, démosle pues, pero a ver si el tribunal acepta. ¿Por qué? Porque aquí el artículo lo establece todas las partes. Y no es que estemos dejando en desprotección al sujeto activo, sino que se le está buscando un beneficio, prescindir. Podemos llevar un proceso sin prueba, pero en su momento era prueba directa, no era prueba indiciaria, ¿verdad? El indicio se puede definir desde 2 puntos de vista, desde el criminalístico y desde el probatorio. Indicio criminalístico. Para Arburola, los indicios son evidencias físicas materiales que nos pueden conducir al descubrimiento de un determinado hecho punible, esclareciéndonos la forma o modus operandi por medio de la consumación o por medio de los mismos se logra la identificación del o de los autores del hecho. No hay pierde. El indicio criminalístico es esa evidencia, es ese indicio material que usted encontró en su escenario criminal. Indicio probatorio. Mancini dice que el indicio es una circunstancia de la que se puede extraer una conclusión en relación con la existencia o inexistencia de un hecho a probar. Pero ¿quién es Mancini? Veamos. Vincenzo Mancini fue alumno de Enrico Ferri. Fue abogado y catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal en las universidades de Ferrara, Sassari, Siena, Universidad de Nápoles, Turín, Pavía, Padua y luego en el 39 al 43 nuevamente en Padua. Les puse una foto para que conocieran quién es. Bueno, la naturaleza de la prueba indiciaria. Los indicios son una prueba crítica, lógica e indirecta. Ya lo habíamos visto antes. Esta clase la desarrollé del libro La prueba en el proceso penal del autor José Ignacio Caferata Nores. Específicamente en el tema presunciones e indicios. Ustedes lo pueden encontrar en la página, a partir de la página 189. Solo buscan el nombre del libro y miren, es apasionante. Bueno, vamos un poco a lógica jurídica. Formas de interpretar una ley. ¿Cómo se puede interpretar una ley? De 2 formas. En lato sensu y en stricto sensu. Lato sensu, en sentido amplio. Y en estricto sensu, como debe ser, en el sentido estricto, a lo que reza el sentido de sus palabras. Pero la ley permite las dos. Entonces, creo que esto ya lo vieron ustedes hace muchos semestres, varios semestres atrás.
formas de interpretar una ley, el lato sensu y el stricto sensu. La presunción, en sentido propio, es una norma legal que suple en forma absoluta la prueba del hecho. Se presume. Pues lo da por probado si se acredita la existencia de las circunstancias que basan la presunción sin admitir demostración en contrario. Aplicación en el proceso penal. Generalmente, la presunción se halla excluida con relación al objeto del proceso penal. Sí. Y en nuestro proceso se excluye la presunción. Se presume que él robó, se presume que él mató, se presume que él estafó. No, eso no. Lo único que se presume es la inocencia. Se presume que es inocente. Eso sí es válido. Aunque a veces, dice, se la acepta respecto de hechos con incidencia puramente procesal. Tal sería el caso, por ejemplo, de la presunción de fuga consagrada en diversos códigos, cuando imponen el encarcelamiento preventivo si la amenaza penal deriva de la posible condena, que la posible condena supera cierto límite. Se presume que se va a dar a la fuga. Obvio, el juez no va a resolver de esa manera. No ha sido acreditado el arraigo. Igual, me lo está diciendo de la misma manera. Se presume, usted está presumiendo, juez, de que mi cliente se va a fugar. La presunción no es válida. La presunción se demuestra. La presunción, lo único que a mí me vale en presunción es mi inocencia, pero usted está presumiendo que mi cliente se va a ir y por eso no le da una medida sustitutiva de las que contempla el artículo 264 del Código Procesal Penal. Ya ven aquí cómo se aplica esa presunción en un proceso penal. En sentido lato, algunas leyes establecen presunciones acerca de la concurrencia de ciertos extremos fácticos de la imputación delictiva, pero su valor conviccional cede frente a la simple prueba en contrario. En sentido amplio, establecen presunciones, pero queda fuera cuando se demuestra con algo específico. Bueno, la reglamentación legal. Si bien la ley no reglamenta especialmente la prueba indiciaria, varias normas se refieren a ella, por lo cual no se puede negar su posible uso en el campo del proceso penal. Empero, aunque aquellas no existieran, esta interpretación se justificaría por imperio de los principios de la libertad probatoria. Vamos, les decía yo que tenemos que ver un poco de lógica jurídica. El silogismo indiciario está muy de la mano con la prueba indiciaria. La naturaleza probatoria del indicio no está in re ipsa. Siempre hablando del ejemplo de A con el cuchillo de B. ¿Qué es in re ipsa? Son locuciones latinas. Yo uso muchas locuciones latinas en mis clases. Significa en la cosa misma, sino que surge como fruto lógico de su relación con determinada norma de experiencia, en virtud de un mecanismo silogístico, en el cual el hecho indiciario es tomado como premisa menor y una enunciación basada en la regla de la experiencia común funciona como premisa mayor. Clarísimo. La conclusión que surge de la relación entre ambas premisas es la que otorga fuerza probatoria al indicio. Les pido por favor que ustedes profundicen más porque el examen viene solo de silogismos indiciarios. Deben ustedes, si hagan lógica jurídica, no les va a costar. Entonces yo les voy a poner un caso y de ahí ustedes tienen que sacar premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Voy a poner un ejemplo para que ustedes se puedan ilustrar. Así, por ejemplo, la tenencia de la res furtiva. ¿Qué es la res furtiva? Son las cosas robadas. La tenencia de la cosa robada no importa en sí misma. Prueba algo acerca de que su tenedor sea el ladrón. Sí, no. Pero si aquella se le enfrenta con una regla que enuncia, o sea, ya usted lo argumenta de una forma diferente. Quien roba una cosa, ordinariamente la conserva en su poder. La conclusión que de la relación de ambas se obtenga puede presentar valor conviccional, depende de cómo usted lo argumente. El respectivo silogismo quedaría configurado así. Quien roba una cosa, ordinariamente la conserva en su poder. El imputado tenía en su poder la cosa robada. ¿Cómo se dice en latín? Res furtiva. Entonces, el imputado tenía en su poder la res furtiva. Por consiguiente, el imputado probablemente la robó. Ay, ustedes son las 7. Un minuto, por favor. Esto evidencia que la eficacia probatoria de la prueba indiciaria dependerá, en primer lugar, de que el hecho constitutivo del indicio esté fehacientemente acreditado. En segundo término, el grado de veracidad.
objetivamente comprobable, de la enunciación general con la cual se le relaciona con aquel, y por último, de la corrección lógica del enlace entre ambos términos. Bueno, silogismos jurídicos. Si ustedes vieron ya las preguntas, no viene ningún silogismo. Era solo, pues, para poder despertar el interés en ustedes sobre la prueba indiciaria. Una clase muy pequeña, no se puede desarrollar como uno quisiera, pero por lo menos les dejo la inquietud para que ustedes profundicen en este tema. Así que les agradezco mucho su atención. Les deseo excelente semana y primero Dios nos vemos el próximo lunes si es que Él nos concede la vida, la fuerza y la salud. Les envío un fuerte abrazo.